comenzar donde habíamos quedado ayer, ¿ok? Ustedes ya saben que pueden interrumpirme en cualquier momento para hacer preguntas, eso es más eficiente que hacerlas al final o estar mandando por chat porque no tengo acceso mientras estoy en la presentación, ¿ya? Bueno, vamos a partir entonces con lo que habíamos quedado ayer. Habíamos terminado de hablar de los antiinflamatorios no esteroidales, ¿cierto? Y su utilidad en los tratamientos, de hecho, no tan solo como antiinflamatorios, sino que también como coayudante para que muchos fármacos puedan llegar a tejidos que deben estar desinflamados, ¿cierto? Dentro de ellos los antibióticos. Ahora, continuando con otro tipo de antiinflamatorio, vamos a hablar de los corticoides. Ustedes se acordarán de que los corticoides, ¿cierto?, son fármacos muy útiles, sobre todo en equinos, andan bastante bien. Hay de distintos tipos, ¿cierto?, de acción más rápida, de depósito de acción más lenta, etcétera, ¿ya? Los corticoides actúan, ¿cierto?, bloqueando la enzima fosfolipasa A. Los efectos que tienen es que disminuyen la permeabilidad capilar aumentada, disminuyen la migración celular al foco, estabilizan membranas lisosomales, evitan degranulación de células sedadas, al igual que los antiinflamatorios no esteroidales, también inhiben síntesis de prostaglandina y leucotrieno y disminuyen la agregación plaquetaria, ¿cierto? Ahora, el problema es que tratamientos prolongados o tratamientos con altas dosis de corticoides en caballos puede provocar algunas alteraciones. Por eso hay que ser cuidadoso. Si bien los corticoides los ocupamos, digamos, mucho en caballos, muchísimo, siempre debemos ser cuidadosos en cuanto es lo que vamos a administrar y por cuánto tiempo. Ay, me salió un gallito. Dentro de los efectos adversos vamos a tener hiperglicemia y glucosuria, catabolismo proteico, bueno, eso es en todas las especies, ¿cierto? Retardo en el crecimiento, retardo en la cicatrización de heridas, hiperlipemia, retenedor de sodio, aumenta la eliminación de potasio, fosfato, calcio, osteoporosis. La osteoporosis se ha visto que puede originarse en caballos que han tenido tratamientos prolongados de corticoides durante toda su vida. Hablemos de caballos de alta competencia, ¿cierto? Y a la larga pueden desarrollar osteoporosis avanzada, digamos, no tan a edad avanzada, valga la redundancia. El caballo, al igual que los humanos, desarrolla osteoporosis en edades avanzadas, ¿ya? Pero se ha visto que en caballos que han tenido tratamiento con corticoides prolongado pueden desarrollar osteoporosis, pero en caballos adultos, digamos, que todavía no son geriatras. Bueno, atrofia del tejido linfoide y algo muy importante que en el caballo se observa que es muy, que es muy bueno saberlo, que es la triada del estrés por corticoides, ¿cierto? Por tratamiento de corticoides, en el cual ustedes al tomar un hemograma van a observar que van a obtener una neutrofilia, linfopenia y eosinopenia, ¿ya? Que eso tiene que ver mucho, ¿cierto?, con cuadros de estrés en caballo. Entonces, cuando ustedes van a ver un caballito, qué sé yo, mire, quiero que vea mi caballo, ha disminuido su rendimiento, ustedes van, lo típico, examen clínico, todos van a tomar el perfil bioquímico, hemograma, perfil electrolítico, etcétera, etcétera, y les va a salir esto. Entonces ustedes pueden asumir, oh, este caballo a lo mejor está sobreexigido en su entrenamiento, vamos a cambiar un par de cosas, qué sé yo. Pero antes de tomar esas decisiones, pregunten siempre. Pregunten, ¿este caballo estaba con tratamiento con corticoides los últimos 15 días? Sí, doctor, efectivamente la semana pasada terminé un tratamiento con corticoides. Entonces, esa triada del estrés que ustedes van a ver en ese examen de sangre no corresponde a alguna alteración, sino que es el resultado, ¿cierto? Con corticoides. ¿Ya? Bien, vamos a entrar en materia y vamos a hablar de algunos esquemas terapéuticos para algunas enfermedades, ¿ya? Vamos a partir principalmente con lo que es algo de respiratorio. El programa, ¿cierto?, incluye algunas cosas, yo incluí un poquito más. Es necesario recordarse un poquitito de todo lo que es la materia, ¿cierto?, de que ustedes vieron alguna vez de enfermedad infecciosa. Bien, vamos a hablar de patologías respiratorias en general en el caballo. Sabe que las bacterias que afectan a las vías aéreas superiores en general son gran positivos, ¿cierto? Y las que llegan a alterar todo lo que es la funcionalidad pulmonar, es más que nada con flora mixta, las infecciones, ¿cierto?, pulmonares, o más bien más bajas.
hay que tener muy claro este concepto que teníamos, ¿cierto?, de concentración mínima inhibitoria en tejidos y secreciones. Es importantísimo. Hay que entender también que las secreciones va a dificultar la penetración de los antibióticos, por tanto siempre esto es necesario muchas veces, ¿cierto?, cuando hay un aumento de secreciones, es administrar mucolíticos y ojalá utilizar antibióticos bactericidas. Para los cuadros leves generalmente utilizamos penicilina asociados a streptomicina o sulfatrimetropin o ¿cómo se llama? Algún aminoglicósido, como por ejemplo gentamicina, ¿ya? Amoxicilina, ampicilina también podemos utilizar. Ahora, en la práctica generalmente utilizamos penicilina y penicilina, benzatina, procaína, ¿ya? Asociado a streptomicina, el famoso conbiótico, pentril, todos esos nombres comerciales, ¿cierto? Pensidrac, sí. Ahora, en cuadros graves, hablemos que en el cual ya hay comprometido que si yo hemodinámicamente el caballo, o la fiebre no baja, o tú ves que el caballo lleva 3, 4 días sin tratamiento y recién lo vienes a ver, ¿cierto? Ahí lo ideal es hacer asociaciones de antibióticos para llegar lo antes posible, ¿cierto?, al foco infeccioso. Entonces ahí es donde utilizamos, por ejemplo, combinaciones de penicilina gesódica más gentamicina, que generalmente es como se parte el tratamiento, ¿cierto? Si esto vemos que a las 72 horas no tiene mucho efecto, hacemos un upgrade ya sea de la penicilina o de la gentamicina. Generalmente lo que cambiamos es el aminoglicósido y cambiamos de penicilina gesódica más enrofloxacino. Y si eso no funciona, y ahí ya hacemos un upgrade de la penicilina y cambiamos a cefalosporina, ¿cierto? Eso ya lo hablábamos ayer también. Eso también tiene que estar asociado a broncodilatadores para mejorar la función ventilatoria del pulmón y mucolíticos, ¿ya? Mucolíticos. Y esto asociado obviamente a tratamiento antiinflamatorio, ya lo vimos ya, ¿cierto? Necesitamos de que esto esté desinflamado. En cuanto a los broncodilatadores, vamos a hablar del clenbuterol. Hay varios que se utilizan en caballo, de hecho hay muchos broncodilatadores. Pero el clenbuterol es uno de los que más se utiliza por su valor, ¿cierto? Económicamente bastante barato, y por su forma de adquirirlo es bastante sencillo, digamos. Y las presentaciones que trae también, ya sea inyectable u oral. En el fondo, el clenbuterol actúa sobre los receptores beta 2 de la musculatura bronquial y uterina. Los efectos que va a provocar es una broncodilatación, estabiliza las membranas de las células sebadas, aumenta el crecimiento ciliar, eso es muy bueno. Y la dosis, ojo, esto es algo muy importante, la dosis es de 0,8 microgramos kilo. ¿Por qué es importante? Más de alguna vez hemos visto intoxicaciones por clenbuterol en caballos. Generalmente caballos que caen con intoxicación con clenbuterol lo pasan muy mal, porque o quedan con daños severos a nivel respiratorio, o desarrollan cuadros de laminitis que son refractarias y que al final terminan en eutanasia, o francamente el caballo hay que eutanasiarlo al momento, digamos, de que está presentando los síntomas. Existe clenbuterol que viene oral y que nos dice mucho la composición, que son generalmente clenbuterol que vienen de Argentina o de otros lados. Y esta gente que se dedica a las carreras a la chilena intoxican mucho sus caballos en realidad. Y más de alguna vez, claro, llegan con sus caballitos moribundos, digamos, porque le han dado dosis como para ballena azul. Y es terrible. La intoxicación por clenbuterol en caballo es muy, muy fea. El caballo lo pasa muy mal. Bueno, también hablábamos de mucolíticos, dentro de eso la más común que tenemos es la bromexina, ¿cierto? El famoso bisolbón o el Eres también. Hay otros más, digamos, pero esos son inyectables, generalmente son inyectables, ¿cierto? Son mucolíticos expectorantes, disminuyen la viscosidad, calma la tos irritativa y mejora la llegada de antibióticos al lugar. Eso es lo que hace, ¿cierto? Mejora la llegada de antibióticos al lugar. Sin duda, ya vimos por qué también. Bien, vamos con algunas patologías, vamos a dar un par de ejemplos, un par de cosas, ¿cierto? Para ver más o menos cómo ustedes se tratarían farmacológicamente en esto, ¿cierto? Si tenemos adenitis equina, URMA, ustedes saben que es una enfermedad, ¿cierto?, provocada por Streptococcus X, enfermedad contagiosa, altamente contagiosa,
y que le da a los animales más bien jóvenes, menores de 2 años, que vienen en rebaño, por tanto una enfermedad típica de criadero, ¿cierto? Apenas ustedes tengan los casos y mientras llaman al SAC y todo, como hablábamos ayer, deben comenzar con un tratamiento antibiótico, y ese tratamiento antibiótico lo ideal es que parta con alguna de las opciones que están ahí, ¿cierto? En lo que es antibiótico. Pueden partir con penicilina, benzatina, procaína, a secas, o con una combinación, ¿cierto?, con estreptomicina, penicilina, benzatina, procaína más estreptomicina, y eso es lo que se conoce como estas asociaciones en otros países de penestrepto. Acá en Chile se habla mucho de combióticos, que combiótico es el nombre comercial de Pfizer, Pentrit, Pendistrep o qué sé yo, ¿ya? Ojo que podemos utilizar también oxitetraciclinas. Si ustedes en farmacología a lo mejor ya les dijeron que las tetraciclinas en el caballo están prohibidas casi. Bueno, en la práctica las usamos y andan bastante bien. Lo que pasa es que tienen algunos efectos secundarios a veces, sobre todo en potrillos más chiquititos, ¿ya? Pero sí andan bien para este tipo de cosas. Dentro de los efectos que tienen las tetraciclinas en los animales bien jóvenes, ¿cierto? Es que provoca laxitud de tendones y ligamentos. Entonces los caballitos quedan como medio gelatina. De hecho, lo utilizamos para lo que es todo el tratamiento médico de la retracción del sistema flexor, ¿cierto? Cuando tenemos deformaciones flexurales en potrillito. Y si eso no funciona, ahí recién lo operamos. Bueno, también tenemos que, ya vimos ya, ¿cierto? Si hay una adenitis, hay inflamación. Por tanto, necesitamos desinflamar ese tejido para que haya una buena llegada de antibióticos. Para eso es que utilizamos, ¿cierto?, antiinflamatorios, y en general lo que se utiliza es que utilizamos antiinflamatorios no esteroidales durante todo el proceso, es decir, durante los 7 días mínimos que dura el tratamiento, ¿cierto? Pero ojo, que los primeros 3 días es muy bueno, ¿cierto?, asociarlos a corticoides. La asociación de antiinflamatorio no esteroidal y de corticoide es muy, muy buena, ya, muy, muy buena. Hoy me acabo de dar cuenta de una cosa, que no he estado grabando la clase. Denme 2 segunditos. Ustedes le cuentan a los colegas que no... record. Y... No, va a ser en chat. ¿Está grabando? Ah, no. No, no estoy grabando. Ahora sí estoy grabando, perdónenme. Bueno, pero... Ay, es que es día jueves. Continuemos. Oye, esta gente que no está metida acá, estos gallos tienen... ¿Por qué no vienen a clase? Si ahora están en sus hogares, en teoría. Bueno, la otra cosa que ayuda mucho, ¿cierto?, para mantener integridad de mucosas, etcétera, ¿cierto?, es complejos vitamínicos que tengan vitamina A, D y E, ya, antioxidante en general. Ayuda mucho a la reparación tisular que se necesita, ¿cierto?, en estos cuadros. Y bueno, y algo que es importante, ¿cierto?, que de nombrar, que no es la parte farmacológica, pero sí que hay que entenderla, que no todo se soluciona con fármacos, también hay que hacer a veces mucho otro tipo de manejo, drenaje de abscesos para que no te pase eso, ¿cierto?, que fictulicen o drenen solo, porque ahí sí que tienes problemas. Vamos a hablar con otro cuadro ya que es mucho más complejo muchas veces, que es la influenza equina, ¿cierto? La influenza equina es una enfermedad viral. Y ustedes dirán, pero si es una enfermedad viral, no saco nada con administrar antibióticos. Tienen toda la razón, el antibiótico no es efectivo sobre un virus. Ustedes acuérdense que las infecciones virales, ¿cierto?, son más que nada intracelulares y la llegada intracelular de muchos antibióticos tampoco sirven. No se puede, mediante antibióticos, inhibir replicaciones de cadenas de virus, etc. Por tanto, los antibióticos no tienen mayor funcionalidad sobre un virus. Entonces, ¿por qué tenemos protocolos de uso de antibióticos ante la influenza equina? Por lo siguiente, la influenza equina es una enfermedad viral, como ustedes saben, ¿cierto?, que también tiene un alto grado de contagio, ¿cierto?, tiene un alto grado de morbilidad, pero tiene un muy bajo grado de mortalidad. Los caballos no se mueren de influenza equina.
es casi imposible. ¿De qué se mueren los caballos que han sido, que han desarrollado la enfermedad de influenza equina? ¿Se han contagiado? Se mueren por neumonias. Y esas neumonias ocurren por flora, ¿cierto? Que por infecciones secundarias a la enfermedad van a provocar ciertas alteraciones e infecciones a nivel pulmonar importantes, que siempre generalmente parten a nivel más bien de laringe y tráquea. Por eso es que nosotros damos antibióticos en estos casos, porque es más que nada un efecto profiláctico, ¿ya? Me ha tocado estar en más de un par, ¿cierto?, de brotes de influenza equina en Chile, y claro, cuando los caballos ya les dan neumonía por influenza, o sea, no por influenza, digamos, por bacterias secundarias, es bastante complejo. Y efectivamente son caballos que no han tenido tratamiento antibiótico durante los cuadros más agudos de la enfermedad. ¿Ya? Tenemos las combinaciones que salen ahí, ¿cierto? Que ya habíamos hablado un poco de cómo se trataban las enfermedades, las infecciones más profundas, ¿cierto? Es importante, ¿cierto?, a la administración de antiinflamatorios no esteroidales más corticoides en estos casos. Y antihistamínico, acuérdense que la histamina tiene una gran acción sobre la broncoconstricción, etcétera, ¿ya? Incluso hay algunos fármacos que vienen antibióticos asociados a antihistamínicos y a corticoides, ¿ya? Mucolíticos, broncodilatadores y algo que se conoce como automoterapia, que en el fondo es sacar sangre del caballo y introducirla intramuscular en la fase de viremia. Por ahí es algo medio empírico, pero eso estimularía, ¿cierto?, la capacidad inmune del caballo. Uno lo ve que efectivamente tiene cierto efecto, efectivamente hay cierto efecto ahí. Pero bueno, es más bien, como digo, algo empírico y algo súper antiguo. Vamos a hablar de neumonía probablemente tal, ya sea infecciosa, ¿cierto? Esta neumonía en el caballo, generalmente ustedes se acordarán, o no sé, esto va antes o después de medicina, no, pero la neumonía en el caballo, más bien uno se habla de pleuroneumonía, porque eh, por un asunto anatómico del caballo, por un asunto anatómico del caballo, los vasos linfáticos, ¿cierto?, van muy pegados a la pleura y bueno, y su drenaje, ¿cierto? Cuando hay neumonía, se inflama todo lo que es lo adyacente a los vasos linfáticos y esto altera el drenaje tranquilo y eso pasa a ser pleuroneumonía. Por eso es que en el caballo generalmente la neumonía probablemente tal no es tan común como la y el micrófono. Ya. Si quieren, no tienen ningún problema en desbloquear sus micrófonos para hacerme preguntas, ¿ya? Pero mientras no estén haciendo preguntas, manténganlos bloqueados porque si no los perros se ponen a ladrar y tanta cosa que pasa. Y es más o menos, si ustedes se fijan, el protocolo es muy similar, exactamente igual, ¿cierto? Que como trataríamos otra enfermedad. Ahora, siempre los tratamientos que son sistémicos, en estos casos infecciosos, también acuérdense, también esto es algo que se tiene que meter en la cabeza. El caballo es un animal muy grandote, entonces aparte del tratamiento sistémico siempre tiene que haber un tratamiento local. Y esos dos tratamientos van a provocar, ¿cierto?, un éxito en el resultado. Yo no saco nada con llenar al caballo de inyecciones si es que no estoy haciendo aparte un tratamiento de apoyo local. Y en este caso un tratamiento de apoyo local, ¿cierto?, es administrar, drenar tórax también y administrar dimetilsulfóxido como un detoxificante. Acuérdense que si un caballo, todas las infecciones cavitarias tienen una gran producción, ¿cierto?, de endotoxina, y en este caso, ¿cierto?, una endotoxina nos puede originar una laminitis, ya sabemos por qué. Administramos también heparina y lugol. ¿Cuál es el objetivo de administrar heparina y lugol? El objetivo de esto, ¿cierto?, es disminuir las posibilidades de ocurrencia de adherencia a nivel pulmonar y pleural, ¿cierto? Lo ideal es que este caballo después quede con una funcionalidad pulmonar lo menos reducida posible.
De hecho, los caballos de carrera que han tenido neumonía y que se han salvado, los que después han podido rendir relativamente bien son aquellos que han tenido un tratamiento de heparina y Lugol temprano, ¿ya? Y bueno, fluidoterapia constante, como está ahí en la foto, ¿cierto? Colgaditos a esta bolsa de suelo, con esas bajas de suelo especiales en espiral, y eso mantiene, ¿cierto? Un buen clearness del animal, un buen estado de hidratación, etcétera, ¿ya? Y bueno, ya hablamos de todo lo que es el drenaje de la cavidad torácica, que es importante, todo eso está dentro del tratamiento local. Incluso se pueden hacer lavados torácicos, ¿ya? Eh, Tiene toda una técnica que no es tan compleja, pero también ayuda mucho. Ayuda muchísimo a hacer lavados torácicos con antibióticos, fibrinolíticos, etcétera. ¿Ya? Bien. Otro tipo de enfermedad respiratoria, ¿cierto? Vamos a hablar de la obstrucción recurrente de vías aéreas en el caballo, enfermedad que alguna vez se llamó, ¿cómo se llama? No he tenido tantos nombres. Bueno, de hecho ahora ya está cambiando casi ya drásticamente a asma equina, tal cual, tal cual. Eh, pero bueno, antes se llamó COPD y antes de eso de otra manera. Bueno, pero en el fondo, esta enfermedad es cierto, se describe como la obstrucción recurrente de las vías aéreas del equino, o también conocido como asma del equino actualmente, ¿cierto? A partir como de este año, fin del año pasado. O sea, muchos la nombran así, no es que si ustedes dicen Orba también se entiende en todos lados. Y una enfermedad, ¿cierto?, inmunomediada, que tiene mucha relación con, muy similar, ¿cierto?, al asma en las personas, ¿cierto?, que al llegar cierto estímulo va a provocar broncoconstricción, ¿ya? En este caso los caballos tienen mucha relación con pesebreras con mucho polvo, lugares poco ventilados, etcétera. El tratamiento del ORVA generalmente debe llevar corticoides sí o sí, ¿cierto? El tratamiento con corticoides, ¿cierto? Bueno, los corticoides son el tratamiento de elección para los problemas pulmonares alérgicos porque alteran la transcripción de proteínas asociadas con la inflamación, por tanto, tienen un buen efecto antiinflamatorio, bloquean la producción y liberación de citoquinas, por tanto, están disminuyendo también la inflamación y la reacción en el fondo inmunomediada, disminuyen la expresión de las moléculas de adhesión, influyen en la presencia de células que median la inflamación, estabilizan e inducen la formación de receptores beta-adrenérgicos, recuperando de esta manera la funcionalidad pulmonar. Por eso es que los corticoides los utilizamos en ORVA sí o sí. Generalmente la primera administración de corticoides, cuando ustedes van a ver el caballo que está presentando, ¿cierto?, un cuadro de ORVA, ustedes van a ver un caballo agitado, sin fiebre, sin nada, pero con un distrés respiratorio importante. La administración de corticoide en ese momento tiene que ser un corticoide que sea de rápida acción y rápida difusión, por tanto ahí utilizamos dexametasona sodio fosfato. Y con eso mantenemos el caballo unas 72 horas, y después de eso, mientras se hacen todos los cambios, ¿cierto?, de manejo del caballo que ustedes deben conocer, ahí cambiamos de corticoide y damos prednisona de uso oral por al menos unos 15 días a 20 días, ¿ya? Y ahí tenemos, ¿cierto? Inicialmente lo que es el tratamiento para el ORVA es que damos corticoides, ¿cierto?, dexametasona sodio fosfato, que es la dexametasona que tiene una rápida acción, ¿cierto?, una rápida acción. Y después cambiamos a prednisolona oral, ¿cierto?, 2 o 3 semanas post-evento, ¿ya? Broncodilatadores, sin duda, clenbuterol, aminofilina, teofilina, que también se puede utilizar. Ya dijimos ya que el clenbuterol es lo más fácil de obtener, pero también pueden utilizar aminofilina, teofilina, ¿ya? Mucolíticos, el clenbuterol ahí está nombrado porque por ahí hay algunas publicaciones que hablan de que el clenbuterol también tendría cierta acción mucolítica. Lo pongo ahí porque, claro, hay colegas que también lo destacan eso. Ahora yo en la práctica lo que he visto es que no sé si sea tan así, pero bueno, los investigadores investigan cosas. Antihistamínicos, ¿cierto? Clorfenamina para bloquear todo lo que es la acción de la histamina, y un antioxidante que puede ser cualquier cosa que tenga complejo E, digamos, ¿ya? Perdón, vitamina E. Ustedes cada vez que vean con ORVA, es increíble el efecto del tratamiento. Si el diagnóstico está bien hecho y ustedes administran el corticoide, ¿cierto?, que en este caso inicialmente la dexametasona, más un broncodilatador, más un antihistamínico, así de sencillo. Con eso, ustedes van a ver que el caballo pasó de un distrés respiratorio horrible, que apenas podía respirar bien,
y a la hora y media el caballo está normal, como si no tuviera nada. Y eso es netamente algo alérgico, ¿ya? O sea, es algo inmunomediado. Los tratamientos con hormas, aparte, también tienen que haber todo un manejo, ¿cierto? De cambio de su, de su medio ambiente, etcétera. Otro problema pulmonar, ¿cierto? Es la hemorragia pulmonar, o el problema respiratorio, perdón, es la hemorragia pulmonar inducida por ejercicio, ¿ya? La hemorragia pulmonar inducida por ejercicio es una enfermedad bastante común, ¿cierto? Que ocurre principalmente cae en fina sangre, tiene relación con ejercicio explosivo, etcétera, ¿cierto? Como es una enfermedad que no se conoce la causa, el tratamiento no es etiológico, sino que más bien es un tratamiento preventivo y paliativo, ¿ya? Y hay que entender que, ojo, la hemorragia pulmonar inducida por ejercicio, si no está bien tratada, incluso puede llegar a ser mortal. Es raro, pero ocurre. Yo he tenido la mala suerte, vamos a decir, ¿cierto?, de ver caballos morir por hemorragia pulmonar inducida por ejercicio. Y eso es terrible porque el caballo en el fondo se asfixia porque se le llenan los pulmones de sangre. Complejo, ¿cierto? Bien. Una de las formas de poder tratar esta enfermedad es tanto el caballo durante el ejercicio o mientras está en estación, ¿cierto?, previo al ejercicio o posterior al ejercicio. Sabemos que los diuréticos, por ejemplo, por su acción, disminuyen bastante, ¿cierto?, la presión sanguínea. Y eso ayudaría, ¿cierto?, a que la presión sanguínea en los capilares, ¿cierto?, que están asociados a los alvéolos, no se rompan. También deshidratación, pero ojo que cuando se dice deshidratación ahí es una deshidratación médica guiada, ¿cierto?, en base a diuréticos que no son sintéticos como lo que es una furosemida, ¿cierto?, sino que la deshidratación es en base a sueros hipertónicos. ¿Ya? Hablamos de principalmente suero glucosalino, perdón, suero glucosado del 30%, del 20% hacia arriba, ¿ya? Como factores preventivos, ¿cierto? También tenemos bioflavonoides, vasodilatadores, agentes reológicos y drogas hemostáticas al momento, ¿cierto?, de presentar la hemorragia. En cuanto a la furosemida, que es el diurético por excelencia que se utiliza en caballos, ¿cierto? También está la hidroclorotiazida, pero en caballo es complejo poder darla porque no están las presentaciones. El efecto no es tan bueno como el de la furosemida, por eso es que se ha quedado históricamente el caballo con, si se necesita un diurético, tenemos la furosemida. La furosemida, ¿cierto?, tiene dosis de 0,25 a 1 miligramo kilo, por tanto son dosis bastante seguras, o sea, es difícil llegar a una sobredosificación. Ya se me acaba esto, qué terrible, no dura nada. Ejerce su efecto, ¿cierto?, en el asa de Helle. Ustedes se acuerdan que atrapa el potasio y al atrapar el potasio y liberar potasio, con eso tiene que salir agua. Y es ahí que provoca la diuresis, ¿cierto? Tiene una rápida y mantenida acción. Puede ser administrada tanto intramuscular como endovenosa. Incluso el efecto, ¿cierto?, intramuscular o endovenosa, hay ciertas diferencias, pero no es tanta como otros fármacos, ¿ya? En cuanto a la velocidad de reacción del fármaco. Y a altas dosis, ojo que tiene un efecto broncodilatador. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes sobredosifican furosemida, es decir, hablamos que para un caballo normal de peso de 450 kilos, más o menos, la dosis de furosemida es de 3 a 4 ml. Y alguna vez la furosemida estaba permitida para que los caballos corrieran, ¿cierto?, que presentaban esta enfermedad. El problema es que no se hacían exámenes cuantificadores, entonces, como al final los preparadores son los dueños de la jeringa, ellos ponían lo que ellos querían, ¿no? Y a veces habían caballos que se les administraba hasta 20 ml de furosemida, que es como una dosis para hipopótamo. Entonces, pobres caballos llegaban muy, muy deshidratados. ¿Pero por qué hacían esto? Y esto es porque la furosemida en dosis alta es un excelente doping. Por eso es que ahora está suspendida. No se puede administrar furosemida en caballos que van a competir, a no ser que sean caballos más viejos y qué sé yo, pero generalmente ya está suspendida la furosemida. Ya no se puede utilizar. No es una droga permitida. A alta dosis tiene un efecto broncodilatador, disminuye peso, obviamente el caballo más liviano, aumenta el volumen de oxígeno relativo, disminuye el requerimiento energético y también se ha visto que tiene un efecto tranquilizante en el sistema nervioso central, cosa que para los caballos que son muy nerviosos también les serviría, por tanto es un doping perfecto. ¿Ya? Cuando empezó a salir la norma
del Consejo Superior de la Hípica en que se suspendía la furosemía para correr en las carreras. Hubo mucho preparador que empezó a no ganar tantas carreras como antes. Los bioflavonoides, ¿cierto? Son fármacos que se dan, son productos más que fármacos, ¿cierto? Que muchos de ellos son complejos vitamínicos, con otro tipo de cosas, que se dan para el mantenimiento, ¿cierto? De los vasos sanguíneos y de la condición del caballo que mantiene hemorragia pulmonar inducida por ejercicio, ¿cierto? Durante mucho tiempo. No son considerados doping, así que se puede dar absolutamente todo momento. La furosemía generalmente cuando se administra es cuando el caballo va a entrenar, ¿no? ¿Cierto? Para prevenir el cuadro durante el ejercicio. En cambio, los bioflavonoides se dan como preventivo durante todo el tiempo, ¿ya? Los bioflavonoides disminuyen la viscosidad de la sangre, reducen los daños de la pared de los vasos y mejoran la elasticidad de los vasos. El más conocido es el RECU, pero hay muchos, está lleno. ¿Por qué el más conocido es el RECU? Porque fue el primero que llegó, el primero que se desarrolló también. Y su efecto es bastante bueno. Drogas hemostáticas cuando tenemos ya la hemorragia presente, ¿cierto? Caballos que hicieron ejercicio y llegaron con epistaxis o mediante una endoscopía tú te diste cuenta de que presentaron una hemorragia pulmonar inducida por ejercicio. Ahí hay que administrar drogas hemostáticas, es decir, que van a controlar esta hemorragia. Lo que podemos utilizar en caballo, lo que tenemos a mano, ¿cierto? El ácido aminocaproico, el ácido tranexámico y el etamcilato. El etamcilático, el etamcilato, el famoso Modrac de Drac Pharma, anda bastante bien en caballos, ¿ya? No tengan miedo en la dosificación. De hecho, no hay problema en administrar altas dosis de esta droga, ¿ya? Es muy difícil, puede provocar una trombosis o algo así. Ahora, dentro de lo que tiene mejor efecto es el ácido tranexámico, sin duda. Lo que pasa es que antes había ácido tranexámico de uso veterinario en caballo, pero el laboratorio que lo traía lo dejó traer. Entonces ahora si queremos utilizar ácido tranexámico tenemos que ocupar ácido tranexámico de uso humano y es carísimo. Entonces por eso usamos o aminocaproico o etamcilato. Los sueros hipertónicos, como hablábamos, ¿cierto? Son sueros glucosados, de glucosa, que nos permite, ¿cierto?, provocar una diuresis para disminuir la presión sanguínea al momento de competir, porque ustedes dirán, bueno, si el caballo tiene antecedentes de reventar en sangre, ¿cómo ese caballo puede competir si ahora va encima la furosemía está prescrita, no se puede utilizar, está prohibida, perdón? Entonces, claro, la forma de hacerlos correr, que corran de forma segura, sin comprometer su salud, es mediante la administración precompetencia de suelos hipertónicos, ¿cierto? Unas 2 horas antes, entre 2 horas y hora y media antes, se administra, ¿cierto? Un par de litros de glucosa al 30% generalmente. Ahora se utilizan sueros glucosados al 50 y les recomiendo que sea solamente 1 litro, pero estos sueros, ¿cierto? Son diuréticos osmóticos en el fondo, ¿ya? Entonces tú estás provocando diuresis y aparte estás entregando energía. Anda bastante bien, los caballos lo toleran bastante bien. Ahora, si un caballo ya presenta hemorragia pulmonar, e incluso con estos tratamientos, ahí lo que está pidiendo el caballo es vacaciones. Y ahí tienen que agarrar al caballito y llevárselo al campo a que descanse unos meses, ¿cierto? El famoso doctor campo que le llaman. Porque si no, ese caballo cada vez más va a presentar este cuadro de forma más seguida. Y un caballo que revienta el sangre de forma seguida va perdiendo su capacidad pulmonar, sin duda. Vamos a hablar un poquito ahora de la farmacología del aparato locomotor, ¿cierto? El aparato locomotor, sin duda que la gran mayoría del motivo de consulta en los caballos, ¿cierto?, tiene que ver con el aparato locomotor. Por ahí es donde más se atienden los caballos, ¿cierto? Y es por lo que más te van a llamar también. Hay que acordarse que el aparato locomotor tiene varios componentes, ¿cierto? Varios componentes. Tenemos que estar conformado por huesos, músculos, tendones, ligamentos, articulaciones, y que cada uno de estos componentes, incluso a veces tiene subcomponentes, como las articulaciones, ¿cierto? Que tienen cartílago articular, membrana sinovial, cápsula articular, ligamentos intraarticulares, etcétera, ¿ya? Bursas, etcétera, ¿ya? Entonces,
por la disciplina, ¿cierto? Por el ejercicio, el caballo es un sistema del aparato locomotor, ¿cierto? Que está sometido a un gran estrés y que efectivamente puede tener más de alguna vez alteraciones que pueden ser solucionadas a veces en forma total o a veces en forma mediana, asociado, ¿cierto? A apoyo, ¿cierto? De manejo mediante fármacos, ¿ya? Hay que tener en claro sí una cosa, ¿ya? Que en aparato locomotor, a diferencia de otros sistemas, podríamos decirlo, ¿cierto? No todo es solucionable con fármacos, ¿ya? No todo es solucionable con fármacos. Vamos a tener que tenemos distintos tipos de injurias o lesiones, ¿cierto? Tenemos lesiones leves, moderadas y graves. Generalmente las lesiones leves y algunas de las moderadas se solucionan casi exclusivamente con algunos fármacos, ¿ya? Pero muchas de las moderadas y obviamente las graves, el tratamiento farmacológico es un tratamiento de apoyo a otro tipo de terapia, generalmente quirúrgica, ¿cierto? O de otro tipo. También hay que entender que hay lesiones que, ¿cierto? Que pueden afectar solo un componente, lo que vemos en la izquierda, ¿cierto? Es una radiografía que presenta una periostitis metacarpiana, lo que tenemos ahí, ¿cierto? De inflamación del periósteo y con algo de la porción subperiostal. Pero lo que tenemos a la derecha, ¿cierto? Es una lesión que afecta más de un componente. Ahí le puedo dar un camión de inyecciones al caballo y no voy a solucionar nada, digamos. Entonces ahí lo que sí doy es un antiinflamatorio, una analgesia para posteriormente poder solucionar eso, ¿cierto? Lo que tenemos ahí a la derecha, ¿cierto? Una luxación de la articulación metacarpofalángica, ¿ya? Otra cosa que es importante... Coco, no ladres, mi perro está ladrando ahora. Eh, Otra cosa que es importante poder establecer, ¿cierto? Para poder determinar si el tratamiento es farmacológico o quirúrgico, etcétera, es el curso de la enfermedad, ya sea un curso agudo o curso crónico. Lo que tenemos a la izquierda, ¿cierto?, es un curso agudo. Vemos que no hay mayor reacción en la articulación, pero lo que tenemos a la derecha, ¿cierto?, es algo que lleva mucho tiempo. Eso ya está mucho más crónico. Entonces, generalmente los cuadros de curso crónico tienen más que nada solución farmacológica, más que los agudos que tienen una solución, que lo ideal es hacer una resolución quirúrgica más que farmacológica, porque la resolución quirúrgica va a aumentar mucho más la vida útil del caballo que en estos casos agudos, ¿cierto?, que un tratamiento farmacológico. Eh, Eso es importante establecerlo, ¿ya? Y también cuando tenemos un caso tan crónico como el de la derecha, no hay ninguna técnica quirúrgica que eso lo solucione. Ahí solamente con fármacos y algunas cosas podemos apoyar y disminuir dolor, inflamación y aumentar